Los ancianos creyeron que él era un militar, hasta que la verdad salió a la luz. Doña Marta tenía 73 años y nunca había pedido nada a nadie en su vida. Pero aquella tarde de lluvia torrencial, con el paraguas inservible y los zapatos empapados, ella y su esposo, Francisco, se encontraron detenidos frente a un portón de hierro oxidado en medio de la nada, sin tener a dónde ir. La finca estaba al final de un camino de terracería que el GPS había abandonado 3 kilómetros atrás. Fue Francisco quien divisó el humo saliendo de una construcción al fondo, entre los árboles. Y fue él quien insistió en que debían pedir refugio allí, a pesar del letrero de propiedad privada, clavado en la cerca de madera podrida. Necesitaban ayuda. Su coche se había hundido en el lodo a menos de 1 kilómetro de allí, y Francisco, con sus 76 años y una rodilla que le dolía desde hacía meses, ya no podría caminar más. Fue entonces cuando el hombre apareció. Salió de detrás del portón con pasos firmes y ojos que parecían medir todo a su alrededor antes de decidir algo. Vestía un traje de camuflaje oscuro, tan empapado como el de todos allí, y tenía a su lado un pastor alemán grande que se quedó quieto y en silencio, mirando a los dos ancianos con esa atención característica de un perro entrenado. «Propiedad privada», dijo con la mano levantada hacia ellos, como quien detiene un coche. «Tienen que dar la vuelta y regresar por el mismo camino que vinieron». Marta sintió que el corazón se le oprimía. No de miedo exactamente, era algo diferente. Miró a aquel hombre de unos 40 y tantos años, con el rostro marcado por el sol y el cansancio, los hombros anchos tensos bajo la tela mojada, y pensó que parecía un soldado, de esos que veía en las noticias, ¿sabe? Ese modo de estar de pie, esa voz que no subía, pero que cortaba el aire. «Señor», dijo ella agarrando el bolso con ambas manos, «el coche de mi esposo está atascado en el lodo allá atrás. No tenemos señal de teléfono. Solo necesitamos usar un teléfono fijo si usted tiene. No vamos a molestar». El hombre miró a Francisco. El anciano estaba ligeramente encorvado, la mano en la rodilla, respirando por la boca por el esfuerzo de la caminata. La maleta de lona marrón se resbalaba de la mano temblorosa del anciano. «¿De dónde vienen?», preguntó el hombre sin bajar el brazo. «De Villa del Carbón», respondió Francisco con la voz cansada. «Íbamos a visitar a nuestra hija en Valle de Bravo. Tomamos este atajo porque la carretera principal estaba cerrada por un árbol caído. Luego el GPS se cortó y nos perdimos». El hombre se quedó en silencio un momento. La lluvia caía más fuerte ahora, y el ruido de ella en las hojas de los árboles era casi ensordecedor. El pastor alemán sacudió el pelaje empapado y se acercó un paso a los ancianos oliendo el aire. «Bruno», dijo el hombre, y el perro se detuvo de inmediato. Marta no quitaba los ojos de aquel rostro hermético. Había algo allí que no podía descifrar. No era crueldad, no era indiferencia, tampoco. Era como si aquel hombre estuviera pesando algo dentro de sí, calculando, decidiendo. «Entren», dijo por fin, abriendo el portón con un movimiento seco. «Pero solo hasta el teléfono. Después se van». Entraron. El camino hasta la construcción principal era largo y lleno de barro, y Marta sostuvo el brazo de Francisco durante todo el trayecto, temiendo que resbalara. El hombre caminaba al frente de ellos sin mirar atrás, el perro a su lado, como si supiera exactamente el ritmo que los ancianos podían mantener. La casa era sencilla, de madera oscurecida por el tiempo y la humedad. Había algunas herramientas colgadas en la pared exterior, un barril de agua con una lona amarrada encima, y una ventana pequeña con luz encendida adentro. Salía humo de una chimenea lateral, y el olor a leña quemando llegó a Marta antes de que entraran. El hombre abrió la puerta sin ceremonias y entró. Ellos lo siguieron. Adentro, la casa era más ordenada de lo que el exterior dejaba suponer. Había una mesa de madera gruesa en el centro, 2 bancas a cada lado y un estante largo lleno de cajas apiladas con cuidado. En una esquina, una chimenea improvisada con ladrillos a la vista y una rejilla de hierro sostenía un fuego bajo y constante. No había televisión, no había adornos, solo lo necesario. «Siéntense»,
dijo el hombre señalando las bancas. Francisco se sentó con un gemido de alivio que intentó disimular y no pudo. Marta se quedó de pie un momento, mirando alrededor. Había un mapa pegado en la pared, lleno de anotaciones hechas a mano que no pudo leer desde la distancia. Y en una de las cajas del estante, la punta de un cinturón de armas negro asomaba discretamente. Sintió el estómago dar un vuelco. El hombre fue al fondo de la casa y regresó con un teléfono fijo. Lo extendió a Francisco sin decir nada. «Gracias», dijo el viejo, sacando un papel arrugado del bolsillo del abrigo. Era el número de su hija, Verónica, que había anotado antes de salir porque sabía que la memoria ya no era la misma. Intentó marcar. Nada. Lo intentó de nuevo. «No hay línea», dijo mirando al hombre con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. El hombre no pareció sorprendido. «La tormenta tumbó el cable más temprano. Pasa siempre que llueve así». Marta sintió un pinchazo de pánico que ella misma tuvo que contener antes de que se convirtiera en desesperación visible. «¿Y usted tiene celular?», preguntó ella manteniendo la voz firme. «No funciona aquí adentro, ni afuera con esta lluvia». Francisco y Marta se miraron, 76 y 73 años, respectivamente. Una rodilla mala, una presión alta que Marta controlaba con medicina que estaba en la maleta aún dentro del coche atascado. Y un hombre desconocido, vestido de camuflaje, con un perro entrenado y una caja con un cinturón de armas en el estante, en una propiedad aislada en medio de la lluvia. Marta se sentó en la banca. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó ella, con esa voz de abuela que tenía y que sabía que funcionaba con casi todos. El hombre la miró. Por un segundo, Marta pensó que no iba a responder. «Joaquín», dijo él. «Joaquín», repitió ella, como saboreando el nombre. «Yo soy Marta. Él es mi esposo Francisco. Llevamos casados 51 años. Salimos temprano de casa hoy porque queríamos llegar antes de que oscureciera a la casa de nuestra hija. Ella nos espera con la cena lista». Joaquín se quedó quieto cerca del estante, con los brazos cruzados. El perro se echó en el suelo junto al fuego, con los ojos entrecerrados. «¿Qué hacen en Villa del Carbón?», preguntó él, después de un silencio que fue demasiado largo para ser simplemente cortés. «Jubilados», respondió Francisco. «Yo era profesor de matemáticas. Ella era costurera. Vivimos allí desde hace 40 años». Joaquín asintió con la cabeza, pero algo en su rostro seguía cerrado, como una ventana con la persiana bajada. «¿Usted es militar?», preguntó Marta, directamente. La pregunta cayó en la sala como una piedra lanzada en agua tranquila. Joaquín la miró por un momento más largo de lo normal. Luego, sin responder, fue hacia la chimenea y ajustó uno de los troncos con un gancho de hierro. «Fueron militares», dijo él, de espaldas a ellos. Marta notó el plural. Fueron, más de uno. Y la forma en que lo dijo cargaba un peso que ella no supo explicar, pero sintió con claridad. Francisco tosió y se frotó las manos cerca del fuego, que apenas alcanzaba la distancia donde estaba sentado. Joaquín vio esto sin girar la cabeza, porque estaba de lado, y sin decir nada empujó la banca donde estaba Francisco un poco más cerca de la chimenea con el pie. Ese gesto pequeño, casi automático, fue lo primero que hizo que Marta respirara un poco más hondo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La lluvia no daba señales de que fuera a parar pronto. Afuera, el ruido de las gotas pesadas en el techo de lámina era constante y rítmico, casi hipnótico. Marta se quedó mirando a Joaquín mientras él se movía por la cocina pequeña, que estaba integrada a la sala principal, separada solo por una encimera de madera. Él puso una tetera de hierro sobre un fogón de gas antiguo y encendió el fuego sin prisa. «Voy a hacer un té», dijo sin preguntar si querían. Francisco miró a su esposa con una mirada que decía más que las palabras. Ella entendió. Era la misma mirada que intercambiaban desde jóvenes, cuando necesitaban decidir juntos si confiaban en alguien. Ella aún no sabía si confiaba en Joaquín, pero estaba prestando atención.
Ese perro tiene nombre bonito, dijo ella, mirando al pastor alemán que dormitaba cerca de la chimenea. Bruno. Era el nombre que ya tenía cuando llegué, respondió Joaquín de espaldas. ¿Llegó de dónde? Silencio de nuevo. Pero esta vez fue un silencio diferente. No era el silencio de quien no quiere responder, era el silencio de quien necesita pensar cómo responder. De lejos, dijo él por fin. Marta dejó reposar la respuesta y no insistió. Había aprendido a lo largo de 73 años que las personas cuentan lo que quieren contar cuando sienten que es momento. Forzar nunca sirvió de nada, con nadie. Joaquín trajo 2 tazones grandes de té de zacate limón y los puso en la mesa. También había hecho uno para sí, pero se quedó de pie cerca de la encimera, sosteniendo su propio tazón con ambas manos. ¿Tienen hijos?, preguntó él de repente. Una hija, dijo Marta. Verónica, 38 años. Vive en Valle de Bravo con su esposo y 2 hijos, nuestros nietos. ¿Sus nombres? Mateo y Ximena, 8 y 6 años. Ella no pudo evitar la sonrisa que vino junto con los nombres. No los hemos visto en 3 meses. Por eso salimos con tanta prisa hoy, incluso con la lluvia. Joaquín no dijo nada, pero algo en su rostro cambió de una manera que Marta no supo nombrar. Francisco estaba calentando las manos en el tazón y miraba a Joaquín con la atención de quien pasó años evaluando alumnos. Tenía una forma de mirar a las personas que parecía radiografía, y Marta sabía que su esposo ya había formado alguna opinión sobre aquel hombre, aunque no hubiera dicho nada. ¿Vives solo aquí?, preguntó Francisco. Sí. ¿Desde hace cuánto? Casi 2 años, Francisco asintió lentamente. Está lejos de todo. No es una vida fácil. No tiene que ser fácil, dijo Joaquín, y había algo en su voz en ese momento, una especie de tensión contenida, que hizo que el aire de la sala se sintiera diferente por un segundo. Marta bebió el té despacio. Estaba caliente, y tenía un sabor fuerte a hierbas que no identificó todas, pero que era bueno. Ella miró de nuevo el mapa en la pared. Ahora que estaba más cerca, podía ver que las anotaciones eran nombres de localidades, distancias y algunas marcas hechas con bolígrafo rojo. ¿En qué trabaja ahora?, preguntó ella, con esa forma casual que disfrazaba la pregunta real detrás. Cuido la tierra, siembro algunas cosas, crío algunas gallinas en el fondo. Hizo una pausa. Sobrevivo, sobrevivo. La palabra quedó en el aire. Marta sintió que había una historia enorme detrás de esa palabra y que solo estaba viendo la punta. La lluvia golpeó más fuerte por unos minutos y luego fue disminuyendo gradualmente, como si el cielo se estuviera cansando del esfuerzo. El fuego en la chimenea crepitó. Bruno suspiró dormido, las patas delanteras estiradas frente al hocico. Fue Francisco quien rompió el silencio de una manera que Marta no esperaba. ¿Tienes familia, hijo? Joaquín giró el tazón en las manos una vez, 2 veces. Tenía, dijo él, y con esa única palabra, algo en el cuarto cambió por completo. No era lo que había dicho, era lo que estaba detrás de lo que había dicho y que quedó pulsando allí, demasiado visible para ser ignorado. Vio Marta la mano de Francisco posarse lentamente sobre la mesa en dirección a Joaquín, pero sin llegar hasta él. Era un gesto que el viejo hacía a veces, cuando no sabía qué decir, pero quería que la otra persona supiera que él estaba ahí. Joaquín miró la mano del viejo. Luego miró la ventana oscura de lluvia. «Voy a ver si puedo sacar el carro de ustedes del lodo antes de que anochezca», dijo él abruptamente, colocando el jarro grande en la encimera. «Tengo una cadena y un gato manual en el galpón». Agarró la chaqueta colgada de un gancho cerca de la puerta y salió antes de que cualquiera de los dos pudiera responder. Francisco y Marta quedaron sentados en silencio por un momento. «¿Tú qué piensas?», preguntó ella bajito, como si las paredes pudieran oír. «Pienso que este muchacho está muy solo», respondió el viejo con la voz igualmente baja, «y pienso que hay algo muy pesado que carga. Pero no es peligroso». «No», Francisco fue categórico. «Un hombre peligroso no hace té para un extraño que llegó a su puerta bajo la lluvia». Marta
Miró la puerta cerrada por donde Joaquín había salido y asintió en silencio. Afuera, oyeron el ruido de un galpón abriéndose, luego pasos en el lodo, luego el ladrido corto de Bruno, como si el perro estuviera avisando que iba siguiendo a su dueño. Marta se levantó y fue hasta la ventana. Allá afuera, entre la lluvia que estaba amainando, vio a Joaquín cargando una cadena gruesa en el hombro, con el perro al lado, caminando hacia la carretera de tierra sin prisa y sin vacilar. Ella se quedó mirando hasta que desapareció entre los árboles. Había algo en esa imagen que no podía sacarse de la cabeza. Un hombre fuerte, solo, cargando demasiado peso en una tarde fría, y los ojos que parecían de militar, pero que escondieron algún dolor tan rápido que ella casi no lo había visto. Casi. Mientras esperaban, Francisco comenzó a dar vueltas lentamente por la sala, como hacía cuando estaba pensando. Marta lo conocía demasiado bien para no notarlo. —¿Viste lo que hay en el estante? —preguntó ella. —Vi —respondió él. —¿Y? —Y nada. Mucha gente del campo guarda ese tipo de cosas, para la propiedad, para los animales. No significa nada por sí solo. Marta asintió. Tenía razón. Sus ojos fueron nuevamente hacia el mapa en la pared. Esta vez se acercó lo suficiente para leer algunas de las anotaciones. Había nombres de ranchos vecinos, distancias en kilómetros y una anotación en letras grandes que decía «Manantial, verificar cada mes». No había nada siniestro. Era el mapa de alguien que administraba una propiedad aislada y necesitaba orientarse solo, sin depender de nadie. Pero había una cosa que no había notado antes, en uno de los bordes del mapa, casi fuera del papel. Una foto pequeña, fijada con cinta adhesiva amarillenta. Marta se acercó aún más. Era la foto de una mujer joven, sonriendo, con un niño en brazos. La mujer tenía cabello oscuro y ojos claros, y el niño parecía tener unos 4 o 5 años. Estaban sentados en una banca de plaza, con un día soleado al fondo. Marta se quedó mirando esa foto por un largo momento. Cuando oyeron los pasos de Joaquín regresando, ella retrocedió y volvió a la banca como si no hubiera salido. Él entró empapado de nuevo, la cadena en el hombro y la expresión inalterada. «El carro sale», dijo, «pero voy a necesitar su ayuda para sostener la rueda mientras jalo. ¿Puede caminar hasta allá?» Francisco se levantó de inmediato, olvidando por un momento su rodilla. «Claro que sí. Vayan con cuidado», dijo Marta para ambos. Los dos hombres salieron. Ella se quedó sola en la sala, con Bruno que se había despertado con la llegada del dueño y ahora la miraba desde la chimenea. «Está bien, Bruno», dijo ella bajito. El perro cerró los ojos de nuevo. Marta se quedó sentada escuchando la lluvia amainar y pensando en esa foto, pensando en el «tenía» que Joaquín había dicho cuando Francisco preguntó sobre la familia, pensando en los ojos de aquel hombre que parecían haber visto demasiadas cosas y que ahora estaban aquí, en este lugar aislado, lejos de todo. Ella aún no sabía qué era, pero sabía que había algo allí que iba más allá de un hombre excéntrico, queriendo privacidad. Y por algún motivo que no supo explicarse, sentía que aquella tarde lluviosa no había sido un accidente. 40 minutos después, los dos regresaron. El coche de Francisco estaba fuera del lodo, funcionando, estacionado al otro lado del portón. Joaquín se había lavado las manos sucias bajo la lluvia, que aún caía débil, y Francisco entró a la casa cojeando visiblemente, pero con una sonrisa amplia en el rostro que Marta reconocía como la sonrisa de quien ayudó y se sintió útil por ello. «Lo logramos», dijo el viejo. «Lo lograron», corrigió ella, mirando a Joaquín. Él asintió, solo. «Ya pueden seguir. La carretera principal debe estar libre. Eviten el atajo». Era una despedida. Marta lo escuchó claramente, pero se quedó quieta. «Joaquín», dijo ella. Él la miró. «Gracias. De verdad». Él asintió con la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez que usted comió algo caliente, hecho por alguien?», preguntó ella, de repente. La pregunta tomó a Joaquín por sorpresa. Ella lo vio en su rostro.
La persiana que siempre estaba cerrada vaciló por un segundo. «No me acuerdo», dijo él honestamente. Marta abrió la bolsa que había llevado adentro. Había guardado allí, antes de salir de casa, un recipiente cerrado con rosca, de esos de plástico resistente, lleno de polvorones de canela que ella había hecho la mañana anterior. Siempre llevaba comida cuando iba a visitar a Verónica porque su hija adoraba sus polvorones. Colocó el recipiente sobre la mesa sin decir nada. Joaquín miró el recipiente, luego la miró a ella. «Usted no necesita eso. Tengo más en casa. Quédese». Tomó la bolsa y el brazo de Francisco. «Cuídese, Joaquín». Salieron, y mientras Marta caminaba por el mismo camino lodoso hacia el portón, giró la cabeza una vez y vio a Joaquín parado en la puerta de la casa, viéndolos irse, con el recipiente de polvorones en la mano. Su expresión era imposible de leer, pero ella juró haber visto por un instante, antes de que él girara y entrara de nuevo, que había algo en sus ojos que se parecía mucho a la soledad. Llegaron a casa de Verónica a las 8 de la noche, con casi 5 horas de retraso, empapados y con hambre. La hija abrió la puerta en pánico, el teléfono en la mano, a punto de hacer lo que fuera que se hace cuando la persona que amas desaparece sin dar noticias. «¿Dónde estaban? Intenté llamar como 20 veces», dijo Verónica, jalando a los dos hacia adentro. «Tuvimos una parada inesperada», dijo Marta, dejando el abrigo mojado en el gancho de la entrada. «¿Qué parada? ¿Qué pasó?» «Después les contamos», dijo Francisco, que ya caminaba hacia el olor a arroz y frijoles refritos que venía de la cocina. «Primero déjame comer algo antes de desmayarme». Verónica era una mujer de cabello castaño, cortado a la altura de la barbilla, ojos iguales a los de su madre y una expresión que alternaba entre preocupación y alivio con la velocidad de quien pasó la infancia, acostumbrándose a las desapariciones de su padre, que era profesor y perdía la noción del tiempo cuando corregía exámenes. «Mamá», dijo, jalando a Marta del brazo antes de que siguiera a Francisco. «¿Estás bien de verdad?» «Estoy», dijo Marta, y entonces, porque Verónica la miraba con esa forma que tenía su hija de saber cuándo la madre estaba omitiendo algo, añadió: «Pero pasó algo extraño. Te lo contaré después de que tu padre esté dormido». Verónica frunció los labios en esa expresión de preocupación que Marta conocía desde que su hija tenía 2 años. ¿Qué tipo de extraño? El tipo que necesita cena antes. Durante la cena, Francisco contó la versión resumida y tranquilizadora de la historia. El coche atascado, la finca, el hombre que los ayudó. Omitió al perro, la funda en el estante y el tube que había dicho tanto a Marta como a sí mismo. Los nietos, Mateo y Jimena, escucharon todo con los ojos muy abiertos, como si fuera una aventura. Jimena quería saber si el perro era bravo y Mateo quería saber si el hombre tenía armas. «¿Armas?», repitió Verónica mirando a Marta. «No», dijo el padre, firme. «No había nada de eso. Mateo ve mucha televisión». Después de que los niños se fueron a dormir y Francisco se instaló en el sillón de la sala con la rodilla elevada y los ojos cerrados en menos de 3 minutos, Marta se sentó con Verónica en la mesa de la cocina. Y contó todo, incluso la foto. Verónica escuchó sin interrumpir, lo que ya era inusual, porque ella solía interrumpir siempre. «Mamá», dijo ella cuando Marta terminó, «¿crees que ese hombre es peligroso?» «No», dijo Marta sin dudar. «Creo que ese hombre está perdido, y no hablo de dirección». Verónica se quedó en silencio por un momento. «¿Qué quieres hacer?» «Todavía no sé», dijo Marta, «pero creo que no voy a poder dormir pensando en esa foto». Y no pudo. Pasó buena parte de la noche mirando al techo del cuarto de visitas, con la lluvia ya parada afuera y el silencio de pueblo pequeño entrando por la ventana, y pensando en un hombre solo en una hacienda, calentándose la mano con una taza grande de té de zacate limón, con una foto pegada en el borde de un mapa que nadie más veía. ¿Quiénes eran esa mujer y ese niño? ¿Y dónde estaban ahora? A la mañana siguiente Marta se despertó antes que todos. Hizo café en la cocina de Verónica, con la familiaridad de quien conoce cada gaveta, cada estante, cada rinconcito de un lugar.
Se quedó sentada a la mesa sola, con la taza en las manos, viendo el sol entrar por la ventana de la cocina de una manera tan suave que parecía imposible que la tarde anterior hubiera llovido tanto. Francisco bajó a las 7:30, cojeando menos que el día anterior, y se sentó a su lado sin decir nada por unos minutos. Así era con ellos. 51 años les enseñaron que a veces el silencio compartido vale más que cualquier conversación. «Te quedaste pensando en él», dijo él por fin. No era una pregunta. Me quedé. «Yo también». Marta miró a su marido. «¿Qué notaste tú que yo no noté?» Francisco giró la taza lentamente. Cuando estábamos afuera tratando de sacar el coche, él trabajó sin parar, pero en ningún momento se quejó, en ningún momento se detuvo a descansar. Francisco hizo una pausa. Y una vez, cuando yo resbalé en el lodo y casi me caigo, él me sujetó del brazo antes de que yo me diera cuenta de que estaba cayendo. Reflejo de un segundo. Ese tipo de reflejo no se aprende en una hacienda. Marta se quedó mirando a su marido. «Fue entrenado», dijo ella. «Eso creo. Pero entonces, ¿por qué está solo allá?» Francisco no respondió. Ella sabía que no tenía respuesta. Ninguno de los dos la tenía todavía. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Pasaron 3 días en Valle de Bravo. Jugaron con los nietos, ayudaron a Verónica con unas compras, descansaron. Pero en ningún momento, en ninguno de los 3 días, Marta logró alejar completamente el pensamiento de Joaquín. Era como un granito que molesta en la comisura de los labios. Sabes que es pequeño, sabes que va a pasar, pero ahí está. Al tercer día, mientras Verónica estaba en el trabajo y Francisco dormía la siesta con los nietos, Marta se quedó sola en la sala e hizo algo que no había planeado. Tomó la libretita que siempre llevaba en la bolsa, donde anotaba recetas, direcciones, recados que tenía que dar, y la abrió en una página en blanco. Se quedó mirándola por un largo momento. Luego empezó a escribir. No era una carta formal. Era más como una notita, del tipo que se deja cuando no se sabe bien qué decir, pero no se puede dejar de decir nada. Joaquín, la señora de los polvorones de canela aquí. Espero que estés bien. Mi marido y yo hemos estado pensando en ti. Si algún día necesitas algo, o si quieres tomar un café con gente que no hace muchas preguntas, ya sabes dónde vivimos. Villa del Carbón, calle de los Olivos, número 14. La puerta siempre está abierta. Marta y Francisco. Ella lo releyó 2 veces. Dobló el papel. Lo guardó de nuevo en la libretita. Cuando se fueron al día siguiente, al pasar por el tramo de carretera que llevaba al atajo por donde habían entrado a la hacienda, le pidió a Francisco que detuviera el coche. «Marta», dijo él, con ese tono de quien ya sabe lo que le van a pedir, pero que va a resistirse un poco antes de acceder. «5 minutos», dijo ella. Francisco suspiró y estacionó. Marta bajó, con el papel doblado en la mano. Caminó hasta el portón de hierro oxidado. No se veía a nadie afuera. La hacienda estaba tranquila, con el sol de la mañana golpeando el humo fino que salía de la chimenea. Ella miró a su alrededor. Buscó algún lugar donde dejar el papel para que lo encontraran, pero no se perdiera con el viento. Había una rendija entre la madera del letrero de propiedad privada y el soporte de hierro donde estaba clavado. Marta dobló el papel una vez más y lo metió con cuidado en esa rendija. Volvió al coche. «¿Listo?», dijo ella, sentándose. Francisco la miró. «¿Crees que va a aparecer?» «No sé», dijo ella, honestamente. «Pero al menos sabrá que, si quiere, tiene a alguien». Francisco se quedó callado un momento. Luego puso el coche en marcha. «Siempre ha sido así», dijo él, «como así. De esa manera que no puede dejar a alguien solo en el frío». Marta miró por la ventana del coche mientras la hacienda desaparecía atrás. «Es porque recuerdo cuando era yo la que estaba en el frío», dijo ella en voz baja. Francisco no respondió, pero puso la mano sobre la de ella por un momento antes de volver al volante.
Regresaron a Villa del Carbón a finales de la mañana. La vida retomó su ritmo. Francisco fue al médico por la rodilla, agendaron consulta, salieron con diagnóstico de bursitis leve e indicación de fisioterapia. Marta fue a misa, fue al mercado, fue a casa de la vecina doña Lupe a tomar café y escuchar los chismes de la calle que se acumulaban cada vez que se ausentaba unos días. Pasó una semana, luego 2. Marta no olvidó, pero fue colocando el pensamiento en un cajón menos urgente de la cabeza, ese donde guardas las cosas que no puedes resolver, pero que tampoco logras tirar. Fue una tarde de miércoles cuando estaba en el patio tendiendo la ropa que escuchó un ladrido. Un solo ladrido, corto y grave. Se detuvo. Se quedó con la mano en el aire sosteniendo una sábana doblada. El ladrido no se repitió. Fue hasta el portón del patio que daba a la calle. Lo abrió despacio. En la banqueta, parado a unos 3 metros de distancia, estaba Joaquín, con Bruno sentado a su lado. Los dos empapados de sudor, como si hubieran caminado mucho, lo que de hecho era probablemente el caso, considerando que la hacienda quedaba a casi 12 kilómetros de allí. Joaquín tenía el papel doblado en la mano. Marta se quedó mirándolo por un segundo. Luego sonrió. ¿Viniste a pie? Vine en bicicleta. Pero dejé la bici amarrada a un poste allá en la esquina, porque el perro no podía traerlo en la bici y no iba a quedarse solo. Ella abrió más el portón. «Entra». «Solo vine», empezó él. «Entra, Joaquín. Voy a hacer café». Él se quedó parado un momento, mirándola con esa expresión que ella ya reconocía. La expresión de quien está a punto de echarse atrás, pero aún no lo decide. Entonces entró. Bruno se quedó afuera, atado a un argollón de hierro que estaba en la pared exterior desde que el perro de Marta se había ido, años atrás. Ella trajo un tazón de agua para el animal, sin que Joaquín tuviera que pedirlo. Francisco estaba sentado en la sala cuando entraron, leyendo el periódico con los lentes resbalando en la nariz. Levantó la mirada. Vio a Joaquín. Dobló el periódico despacio. «Qué bueno que viniste», dijo él simplemente. Y Joaquín se quedó parado cerca de la puerta por un segundo más, como si aquellas 4 palabras dichas por ese viejo con lentes resbalados en la nariz fueran demasiado pesadas para recibirlas de pie. Luego fue a sentarse. Marta hizo café fuerte, como le gustaba hacer, y trajo polvorones de canela recién hechos porque los había horneado la mañana anterior, como hacía cada semana. Puso todo en la mesa de la sala y se sentó frente a Joaquín, con Francisco al lado. Nadie dijo nada por un momento. Fue Joaquín quien rompió el silencio, y Marta no esperaba lo que dijo. «Ustedes tienen hija y nietos», comenzó él mirando la mesa. Y aún así hicieron el viaje para encontrarse con ellos, y casi no lo lograron. Y cuando necesitaron ayuda, tocaron la puerta de un extraño en una hacienda en medio de la nada. «Fue lo que pasó», dijo Francisco. «¿No tuvieron miedo?» «Sí tuvimos», dijo Marta, directamente. «Pero tener miedo no es lo mismo que no hacer nada». Joaquín la miró. Por primera vez desde que lo conocían, ella sintió que él la estaba viendo de verdad, no solo tolerando su presencia, viéndola. «Fui militar», dijo él, «por 17 años». Ninguno de los dos dijo nada. Dejaron que el silencio fuera cómodo. «Salí hace 3 años. No porque quisiera, sino porque pasó algo que me sacó de ahí». Hizo una pausa. Algo que terminó con muchas cosas al mismo tiempo. Marta sostuvo la taza con ambas manos y se quedó escuchando. «Mi esposa se llamaba Lorena. Mi hijo se llama Santiago. Tiene 7 años ahora». Su voz no tembló, pero había un esfuerzo visible para que no temblara. «Nos separamos hace 2 años. No fue ella quien quiso, fui yo. Pensé que era lo mejor para ellos». Francisco apoyó la taza en la mesa. «¿Por qué?» Joaquín guardó silencio por un momento más largo esta vez. Luego respondió con la misma honestidad con la que había respondido cuando Marta preguntó cuándo había comido la última comida caliente. «Porque volví de una misión diferente de cómo fui, y tardé mucho en entender qué había cambiado en mí. Y durante ese tiempo hice cosas que duelen recordar. No lastimé a nadie, pero me lastimé a mí mismo. Me encerré.
Me alejé, y ellos sufrieron por eso. «Y entonces saliste», dijo Marta. «Salí. Pensé que si me alejaba, ellos estarían mejor». «¿Lo estuvieron?» Él abrió la mano y la cerró de nuevo sobre la taza. «No sé. No hablo con Lorena desde hace 6 meses. Y con Santiago, solo de vez en cuando, por mensaje. Porque no hay buena señal allá en la hacienda y porque siento que cuanto menos aparezco, menos me extraña». Francisco se ajustó los lentes en la nariz, despacio. «Eso es el tipo de cosa que un hombre muy solo cree», dijo él con la voz calmada de profesor. «Y casi nunca es verdad». Joaquín lo miró. «Tu hijo no necesita menos de ti», continuó Francisco. «Necesita alguna versión de ti, aunque sea imperfecta». El silencio que siguió fue diferente de todos los otros silencios de esa tarde. Era el tipo de silencio que ocurre cuando alguien dice algo que la otra persona sabía, pero no había podido escuchar desde adentro. Marta vio a Joaquín tragar saliva. Vio su mandíbula apretarse por un segundo. Vio que miraba la ventana hacia afuera como si estuviera buscando algo allá. Ella se levantó, fue a la cocina, tomó más polvorones. Cuando volvió, puso el plato en medio de la mesa y se sentó de nuevo sin decir nada. A veces el gesto más amable que se puede hacer es fingir no haber visto cuando alguien está a punto de derrumbarse. Se quedaron sentados por otra hora y media. Hablaron de la hacienda, de los cultivos que Joaquín intentaba mantener, de Bruno, que había llegado abandonado en una bolsa de plástico a la orilla del camino y que Joaquín había encontrado hace 1 año y medio, flaco como un palito, y tratado hasta que creció grande y saludable. «Lo salvaste», dijo Marta. «Él me salvó primero», respondió Joaquín sin dar más detalles. Cuando se fue, con suficiente sol todavía para llegar en la bicicleta antes del oscuro, Marta y Francisco se quedaron parados en la puerta viéndolo alejarse por la calle, Bruno trotando a su lado. «Va a volver», dijo Francisco. «Va», asintió ella. Pero ninguno de los dos imaginaba lo que vendría junto cuando él volviera. La segunda visita de Joaquín fue 1 semana después, un viernes por la tarde, cuando Marta estaba terminando de arreglar la cocina después del almuerzo. Esta vez avisó con anticipación porque había bajado a la ciudad el día anterior para resolver unos documentos y consiguió un teléfono público para llamar. Vino con Bruno de nuevo, pero esta vez no a pie ni en bicicleta. Había conseguido un aventón con un hombre que vendía queso en el mercado local y que pasaba cerca de la finca todos los viernes. Se quedó menos tiempo que la primera vez, pero la conversación fue más fácil, menos pesada. Hablaron de cosas más simples. Francisco contó historias de cuando era maestro y de cómo los alumnos intentaban copiar en el examen creyendo que él no se daba cuenta. Joaquín escuchó con atención y hasta se rió una vez, una risa pequeña y contenida, pero risa. Marta notó cuánto pareció extraña aquella risa en su rostro, como si fuera algo que se había oxidado de tanto no usarse. Cuando se fue, dejó una bolsa con verduras de la huerta. Calabacitas, chayote, zanahoria. «Se va quedando», dijo Francisco esa noche. «Despacio», dijo ella. «Pero va». En la tercera visita, Joaquín llegó diferente. Marta lo percibió antes de que abriera la boca. Había una tensión en él que no era la tensión habitual, esa tensión de quien guarda cosas. Era algo más agudo, más agitado. Se sentó a la mesa, rechazó el café, se quedó mirando sus manos. «¿Pasó algo?», preguntó Francisco. Llamó Lorena. Silencio. «¿Y?», dijo Marta con cuidado. «Santiago preguntó por mí». Su voz fue seca, controlada. Preguntó si su papá todavía existía. Marta sintió aquellas palabras como si fueran físicas. 7 años, dijo Joaquín, casi para sí mismo. 7 años y él no sabe si su papá existe. «Existe», dijo Francisco firme. «Está sentado aquí frente a nosotros, pero no para él». «Todavía», dijo Marta. Joaquín la miró. «¿Cómo así?» «Todavía no es para él. Pero puede ser. Esa es la diferencia entre lo que existe y lo que ya no tiene remedio». Ella puso las manos cruzadas sobre la mesa. «¿Qué dijo Lorena cuando respondiste?»
No respondí. Me quedé en silencio, y ella colgó. Marta respiró hondo. Joaquín, voy a decirte algo que quizá no quieras oír. Él la miró, esa mirada de quien se prepara para algo. Saliste de la vida de tu hijo porque creíste que lo protegías de ti, pero ningún niño entiende eso. Niño entiende presencia y ausencia, y la ausencia tiene un peso que va creciendo con el tiempo, y un día ya no puedes cargarlo. Él se quedó callado. Marta continuó. Sé que piensas que estás siendo el mejor papá posible manteniéndote lejos, pero el mejor papá posible no es el perfecto, es el que aparece, aunque tenga todas las grietas. Joaquín abrió y cerró la mano sobre la mesa. ¿Y si aparezco y él no quiere verme? ¿Y si no apareces y él se pasa la vida esperando? El silencio que siguió fue largo. Bruno, que se había echado cerca de la puerta, levantó la cabeza y miró a su dueño por un momento. Después volvió a echarse. Aquella noche, Joaquín se quedó a cenar. Fue la primera vez. Marta preparó arroz, frijoles refritos, pollo al carbón con hierbas. Cosas simples. Francisco abrió una botella de agua de guayaba que estaba en el refrigerador, y se quedaron sentados a la mesa por casi 2 horas. Joaquín comió con ganas, con esas ganas de quien llevaba mucho tiempo sin comer comida que tuviera cariño detrás. Cuando se fue, Marta notó que había dicho más cosas en esas 2 horas que en todas las visitas anteriores juntas. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Las semanas fueron pasando. Joaquín se volvió una presencia regular en la casa de Marta y Francisco. No todas las semanas, pero con una frecuencia que fue creciendo naturalmente, sin que nadie forzara eso. A veces aparecía y ayudaba a Francisco a arreglar algo en la casa, porque el viejo profesor tenía buena voluntad pero poca habilidad para el trabajo manual, y la lista de cosas por arreglar era larga. Llave goteando, portón desnivelado, teja suelta en el patio. Otras veces se quedaba solo para conversar, y la conversación se fue haciendo más fácil cada vez, como un músculo que ejercitas y que va ganando fuerza poco a poco. Pero había una cosa que aún no había hecho: llamar a Lorena. Marta lo sabía. No porque él lo hubiera dicho, sino porque ella conocía la forma en que las personas cargan el peso de una decisión que aún no han tomado. Hubo una tarde en que los dos estaban en el patio, ella podando las rosas que crecían a lo largo del muro y él arreglando la cerradura del portón, y ella habló sin mirarlo. ¿Ya pensaste en lo que vas a decir cuando llames? Él no preguntó para quién, lo supo de inmediato. Pienso a cada rato, pero las palabras se me enredan. ¿Enredadas cómo? Él se quedó un momento sin responder, girando la llave en la cerradura para probarla. Se siente como que cualquier cosa que diga va a sonar a excusa. Y ella ya ha oído demasiadas excusas. Marta podó una rama torcida y la puso en el balde. Hay una diferencia entre excusa y explicación, ¿sabes? Excusa es cuando intentas minimizar lo que hiciste. Explicación es cuando intentas que la otra persona entienda lo que te estaba pasando, sin pedirle que olvide lo que sufrió. Él se quedó callado. ¿Crees que ella querrá oír una explicación? Creo que ella querrá saber que eres real, que no desapareciste del mundo. Marta hizo una pausa. Y Santiago querrá lo mismo. Joaquín cerró la cerradura, sacó la llave, la miró por un momento. Usted habla como si fuera fácil. No es fácil. Lo sé. Ella lo miró de frente. Pero, ¿qué es más fácil, hacer la llamada con miedo de cómo lo va a recibir? ¿O llegar a los 70 años sabiendo que tuviste una oportunidad y no la usaste? Esa frase flotó en el aire por un buen rato. Joaquín no respondió. Pero Marta vio algo moverse detrás de esos ojos que solían estar tan cerrados. 2 días después él apareció en la puerta sin avisar. Era un sábado por la mañana, sol fuerte, día de mercado. Marta todavía llevaba el delantal cuando abrió la puerta. Joaquín estaba diferente. Ella no supo decir exactamente en qué, pero lo estaba. «Llamé», dijo él. Ella abrió más la puerta.
Él entró. Se sentaron en la sala. Francisco bajó en pocos minutos, atraído por el olor del café que Marta había puesto a hacer antes de sentarse. «¿Cómo fue?», preguntó ella. Joaquín apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos al frente. Ella contestó. Se quedó en silencio por un rato. Luego preguntó dónde estaba. «¿Y?», le dije. Le dije que estaba en una hacienda, que estaba tratando de encontrarme a mí mismo, que sabía que había desaparecido de una manera que no fue justa. Hizo una pausa. Ella se quedó en silencio otra vez. Luego dijo que Santiago estaba en la escuela, pero que devolvería la llamada cuando llegara. ¿Devolvió la llamada? La mandíbula de Joaquín se movió. Sí, con Santiago. Marta sintió que el corazón se le apretaba. ¿Cómo fue? Él se quedó en silencio al principio. Le pregunté cómo iba la escuela. Dijo que bien. Le pregunté el nombre del profesor. Me lo dijo. La voz de Joaquín había bajado un poco. Luego me preguntó si tenía un perro. ¿Eso preguntó? Lorena debe haberle dicho. Le hablé de Bruno cuando llamé a ella. Un pequeño rastro de algo que podía ser una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Joaquín. Estuve como 10 minutos contándole sobre Bruno, el perro que encontré en la carretera, cómo lo fue tratando. Él estuvo preguntando todo, el nombre, la raza, si mordía, si corría rápido. Francisco estaba con los lentes resbalándose en la nariz y los ojos brillando. ¿Y después?, preguntó él. Después preguntó si podía mandarle foto del perro. Marta no dijo nada. Se quedó mirando a Joaquín, que estaba mirando sus propias manos, pero con una expresión que ella no le había visto antes. No era exactamente alegría. Era algo más frágil que eso. Era algo parecido a esperanza que todavía no se atrevía a llamarse esperanza. ¿Le mandaste la foto?, preguntó ella. Se la mandé. 10 fotos. Él respondió con un emoji de corazón. Marta sintió los ojos arder. Parpadeó. «Joaquín», dijo ella. Él levantó la mirada. «Hiciste lo más difícil que un hombre orgulloso puede hacer». Él se quedó en silencio. Y fue lo correcto. La mañana fue pasando lenta y agradable. Se quedaron platicando, tomaron café. Marta hizo gorditas de nata porque había comprado la harina el día anterior y aprovechó. Francisco contó una historia antigua de cuando había intentado aprender a nadar a los 40 años y casi ahoga al profesor de natación, lo que hizo que Joaquín soltara una risa auténtica por primera vez. No la risa pequeña y contenida de las otras veces, una risa de verdad, que salió del pecho y que duró un segundo más de lo esperado. Marta guardó esa risa en la memoria como quien guarda algo precioso. En las semanas siguientes, Joaquín llamó a Santiago más veces. No era algo resuelto, lo dejó claro. Había muchas cosas que todavía necesitaban hablarse con Lorena, muchos malentendidos acumulados que no se resuelven en semanas. Pero había contacto, y estaba el hijo sabiendo que el padre existía y estaba en algún lugar mandando foto de perro y contando historias de rancho. Era poco, pero era un principio. Marta vio la transformación ocurrir despacio, como suelen suceder las cosas importantes. Joaquín se fue volviendo un poco menos tenso en cada visita. La expresión cerrada se fue abriendo, no de golpe, sino como una flor que necesita muchos días de sol antes de mostrar su color. Pero había algo que todavía estaba pendiente, y Marta sabía que iba a llegar el momento de que apareciera. Llegó una tarde de martes, cuando Joaquín llegó con una expresión que ella reconocía como la expresión de una decisión tomada, esa que viene después de mucha lucha interna. Lorena preguntó si quiero ver a Santiago en las vacaciones escolares, dijo él, antes siquiera de sentarse. Marta se quedó quieta con el paño de cocina en la mano. ¿Qué le respondiste? Que necesitaba pensarlo. Ella puso el paño en la pileta. Se volvió hacia él. Joaquín. Lo sé, dijo él. ¿Sabes qué? Que tengo que decir que sí. Entonces, ¿por qué estás aquí contándomelo en vez de llamarla? Él se quedó parado. Luego soltó una risa corta, sin humor. Porque tengo miedo de cómo va a ser, de que él me vea y yo no sepa qué hacer, de arruinarlo todo.
Marta fue hasta la silla de enfrente y se sentó. Se quedó mirándolo. ¿Puedo contarte algo que me pasó a mí? Él asintió. Cuando mi hija Verónica tenía 16 años, nos peleamos feo. Una de esas peleas de madre e hija que calan hondo, con palabras que no deberían decirse. Hizo una pausa. Estuvimos 6 meses sin hablarnos. 6 meses. Ella dormía en su cuarto, yo dormía en el mío, y era como si viviéramos en casas diferentes. Joaquín la escuchaba con atención. Un día estaba haciendo polvorones de canela en la cocina, como siempre, y ella entró, agarró uno sin pedir y se fue a comer sentada en la banca del patio. Yo me quedé en la cocina sin saber qué hacer. Después fui con más polvorones y me senté a su lado. ¿Y luego? Y luego ninguna de las dos dijo nada como por 10 minutos. Después ella dijo que los polvorones estaban buenos, y yo le dije que ya se habían enfriado un poco. Y ya. Empezamos de nuevo. Joaquín se quedó mirándola. Con los niños es más sencillo de lo que piensas, dijo Marta. Necesitan que aparezcas. Lo demás viene solo. Hubo un largo silencio. ¿Y si él está enojado conmigo? El enojo es lo que se siente por quien importa. Si de verdad te hubiera olvidado, no preguntaría por Bruno. Joaquín se quedó mirando la mesa un rato. Luego se levantó. Fue hasta donde había dejado el abrigo en una silla, sacó el celular del bolsillo. Marta se quedó callada. Él marcó. Esperó. Marta vio que su respiración se volvía un poco más controlada, como alguien que se está preparando. «Lorena», dijo él cuando contestaron. «Sí, soy yo». Ella se levantó discretamente y fue al patio con Bruno, que había entrado antes. Se sentó en la silla de madera debajo del mango, y el perro vino a echarse cerca de sus pies. Se quedó mirando el patio y las ramas del mango, que se mecían lentamente con la brisa suave de la tarde. No supo cuánto tiempo había pasado cuando oyó abrirse la puerta del patio. Joaquín vino a sentarse en la silla de al lado. Se quedó en silencio un momento. «Voy a ver a Santiago el próximo mes», dijo él. Marta lo miró. Los ojos de Joaquín estaban enrojecidos en los bordes, pero firmes. «Excelente», dijo ella. «Lorena dijo que va a ser difícil, que todavía hay muchas cosas que resolver entre nosotros». Hizo una pausa. «Le dije que lo sabía». «¿Y le dijiste que ibas a intentarlo?» «Se lo dije». Marta asintió. El sol se estaba poniendo detrás de las casas, tiñendo el patio de un naranja suave que hacía que todo pareciera un poco más amable. «Joaquín», dijo ella después de un rato. «¿Qué?» «Aquel día que tocamos a tu puerta con el coche atascado en el lodo. ¿Qué pasa con eso? Pudiste habernos mandado lejos sin abrir el portón». Él no dijo nada. «¿Por qué no lo hiciste?» Se quedó mirando las ramas del mango. Así estuvo un buen rato. «Porque eran dos viejos bajo la lluvia con cara de que no le harían daño a nadie», dijo por fin. «Y porque tu esposo estaba cojeando». Marta sonrió. «¿Solo eso?» «Y porque...» Se detuvo. Empezó de nuevo. «Porque hace mucho que no veía a nadie que me necesitara para algo». Marta se quedó mirándolo. «Entonces fue bueno que nos perdiéramos aquel día», dijo ella. Él la miró, y por segunda vez, Marta vio esa cosa frágil que se parecía a la esperanza moviéndose en el rostro de Joaquín. Esta vez no desapareció tan rápido. Al mes siguiente, Joaquín fue a ver a su hijo. Lorena vivía en un pueblo pequeño a unas 4 horas de Villa del Carbón, y Joaquín fue en autobús porque todavía no había arreglado la camioneta vieja que se estaba oxidando en el galpón de la finca. Antes de irse, pasó por la casa de Marta y Francisco. No había dicho que iba a hacerlo. Simplemente apareció, temprano por la mañana, con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo, de una manera que parecía visible incluso para quien no lo conocía. «¿Vas bien?», dijo Marta antes de que él dijera nada. «No sé». «Claro que sí». Francisco salió de la cocina aún masticando pan con mantequilla, vio a Joaquín y asintió con la cabeza. «Ve con la cabeza en alto». El niño
Solo recordará las cosas que tú le muestres. Joaquín se quedó quieto un momento. Luego fue hacia el viejo y le dio un abrazo breve. De esos abrazos de hombre que duran 2 segundos pero que llevan mucho más. Francisco se sorprendió, pero correspondió sin dudar. Marta lo vio desde el umbral de la cocina y sintió el corazón apretado de una manera buena. De esa manera que aprieta cuando ves algo que parecía perdido, volviendo a encontrar su lugar. Joaquín salió por la puerta a las 7 de la mañana. Se quedaron esperando noticias toda la tarde. A las 6 de la tarde sonó el teléfono fijo. Marta contestó. «Fui», dijo Joaquín del otro lado. Lorena abrió la puerta y Santiago estaba detrás de ella. Me miró unos 3 segundos sin decir nada. Luego preguntó si Bruno había venido conmigo. Marta cerró los ojos. Le dije que no, pero que traje foto nueva. La voz de Joaquín sonaba diferente, más ligera. No se alegraba fácil, pero su voz tenía una ligereza que ella no le había escuchado antes. Estuvimos sentados en la banqueta de enfrente por 2 horas, viendo fotos de perros en el celular. Lorena se quedó en el vano de la puerta observándonos. ¿Y después? Después llamó a Santiago para cenar y me preguntó si quería entrar. ¿Y entraste? Una pausa. Entré. Marta se quedó en silencio por un momento. Joaquín. ¿Qué? Tengo 63 años de casada con un hombre necio, así que cuando digo que sé reconocer cuando alguien está haciendo lo correcto, puedes creerme. Él soltó esa risita pequeña que ella conocía. Gracias, dijo él, por los dos. Nosotros te agradecemos, dijo ella. Tú también tocaste a nuestra puerta, ¿sabes? Solo que te tomó un poco más de tiempo. Colgó. Se quedó quieta con el teléfono en la mano por un momento. Francisco llegó desde la sala. ¿Cómo fue? Bien, dijo ella. Fue bien. Francisco asintió. Le tomó la mano por un segundo. Luego regresó a la sala y al periódico. Marta se quedó en la cocina un rato más. Miró por la ventana hacia el patio tranquilo al atardecer. Había cierta belleza en las cosas que se reparan despacio, pensó. No la belleza ruidosa de una explosión de sentimientos, sino la belleza silenciosa de un portón que se va abriendo milímetro a milímetro, hasta que un día miras y está abierto. Ella había tocado un portón oxidado bajo la lluvia pidiendo ayuda, y sin saberlo, había abierto otro. En los meses que siguieron, las cosas fueron cambiando de una manera que no fue dramática ni rápida, pero que era real. Joaquín volvió a ver a su hijo con regularidad. No hubo una resolución fácil con Lorena, y él nunca dijo que la hubo. Hubo conversaciones difíciles, hubo días mejores y días peores. Hubo el peso de años de ausencia que no desaparece de un momento a otro. Pero hubo contacto, y había un niño de 7 años que comenzó a enviarle mensajes a su padre preguntando por Bruno casi todas las semanas. La finca también fue cambiando. Joaquín empezó a cuidarla de una manera diferente, menos como un lugar para esconderse y más como un lugar donde vivía de verdad. Plantó más. Arregló la cerca. Compró 2 gallinas de Guinea que paseaban por el patio y que Bruno observaba con una mezcla de fascinación y confusión. Y una vez por semana, a veces 2, pasaba por la casa de Marta y Francisco. Ya no estaba la tensión de aquellas primeras visitas. Había facilidad. La facilidad que llega cuando dejas de fingir que estás bien y empiezas simplemente a estar en compañía de alguien que no exige que seas diferente de lo que eres. Una tarde de sábado, unas 8 semanas después de la visita a su hijo, Joaquín llegó con Bruno y con una caja de cartón cerrada en el asiento de la bicicleta. «¿Qué es eso?», preguntó Marta. «Ábrela». Ella la abrió. Dentro había 4 frascos de vidrio con tapa, llenos de dulce de leche artesanal, del tipo que fermenta despacio y queda con ese color de caramelo oscuro. Y debajo de los frascos, una caja más pequeña con polvorones de canela. «Aprendí a hacerlos», dijo él. Marta miró los frascos, lo miró a él. «¿Aprendiste a hacer polvorones de canela?» «Lo intenté como 4 veces. Esta fue la primera vez que se parecieron a los tuyos. Parecido no es igual. No. Pero quedaron buenos». Ella tomó un polvorón.
Mordió. Se quedó masticando con la atención de alguien que evalúa. «Quedaron buenos», aceptó ella. Francisco, que había llegado atraído por el movimiento, tomó un frasco de dulce de leche. Lo abrió y metió el dedo para probarlo sin ninguna ceremonia. «Este está mejor que el que venden en el mercado», dijo él. Joaquín se quedó en silencio por un momento. Pero había algo en la forma en que se quedó mirando a los dos viejos, probando lo que él había hecho que Marta nunca iba a olvidar. Era un hombre que había pasado mucho tiempo sin ser parte de nada, y ahora era parte de algo, aunque fuera pequeño, aunque fueran solo polvorones de canela y dulce de leche en una tarde de sábado. Eso también era suficiente, pero la historia aún no estaba completamente contada, porque había algo que Joaquín no había dicho todavía, y que Marta había sospechado desde aquella tarde en que vio la funda en el estante, desde el «fueron militares», dicho en plural, desde el mapa lleno de marcas en la pared de una casa donde un hombre solo no necesitaría tanta organización. Ella había esperado. Sabía que él lo contaría cuando fuera el momento. El momento llegó una noche de lluvia de nuevo, como si el cielo decidiera que las cosas importantes entre ellos solo podían suceder con lluvia. Francisco se había ido a dormir más temprano porque le dolía la cabeza, y Marta y Joaquín se quedaron sentados en la sala con el sonido de la lluvia en el tejado. Bruno estaba acostado cerca de la puerta, cabeza entre las patas. Joaquín se quedó mirando el café en la taza por un largo rato. «Nunca me preguntaste qué pasó en la misión», dijo él. «No». «¿Por qué?» «Porque cuando quisieras contarlo, lo contarías». Él asintió lentamente. «Salí porque se volvió insostenible quedarme», dijo él. «No porque hiciera algo malo, sino porque lo que vi dejó marcas que no sabía cómo cargar dentro de una vida normal, dentro de una casa, de una familia». Hizo una pausa. «Me quedaba despierto en la madrugada oyendo cosas que no estaban allí. Estaba en medio de la cena y de repente estaba en otro lugar sin poder regresar rápido». Lorena preguntaba qué había pasado y yo no sabía cómo explicarlo. Marta lo escuchaba sin mover un solo músculo. Entonces me fui quedando en silencio. Y el silencio se fue haciendo más grande. Y un día me di cuenta de que estaba dentro de la casa, pero ya no estaba allí. Hizo girar la taza una vez. Vine para acá porque necesitaba un lugar donde el ruido no llegara, donde pudiera intentar entenderme de nuevo sin lastimar a nadie más en el proceso. Marta guardó silencio por un momento. «¿Y lo estás logrando?», preguntó ella con cuidado. «Más que cuando llegué». Él la miró. «Pero todavía hay días difíciles. ¿Tomas medicina? ¿Tienes a alguien con quien hables, aparte de nosotros?» «Empecé a hablar con un médico hace 2 meses, por teléfono porque no puedo ir cada semana». Hizo una pausa. «Tú me hiciste pensar en eso». «¿Yo?». «Cuando dijiste que aparecer con las grietas es mejor que no aparecer. Pensé que eso aplicaba para más de una cosa». Marta sintió aquello posarse en ella con un peso gentil. «Joaquín», dijo ella. «¿Qué?». «Eres un buen hombre. Quiero que lo sepas». Él guardó silencio. Miró la taza, luego la ventana, luego a Bruno. «Mi padre nunca me dijo eso», dijo él casi en voz baja. «Entonces es hora de que lo escuches». La lluvia continuó afuera. Bruno suspiró mientras dormía. La chimenea que Francisco había encendido antes de subir crepitó suavemente en la esquina, y Joaquín se quedó sentado allí, en aquella sala de 2 viejos en Villa del Carbón, con una taza de café enfriándose en la mano y una expresión que, finalmente, ya no estaba toda cerrada. Tenía grietas, pero por ellas pasaba la luz. 3 semanas después de esto, en una mañana de sol de sábado, Verónica llamó a su madre con voz animada. «Mamá, vas a contarme la historia de ese Joaquín de verdad, porque Mateo me enseñó una foto en el celular de su papá y preguntó si era el hombre de la finca que la abuela conoció». Marta se detuvo en lo que estaba haciendo. «¿Qué foto?». «Santiago se la mandó a Mateo. Parece que se hicieron amigos por mensaje, no me preguntes cómo hacen los niños eso.
Y Santiago le mandó una foto de su papá con un perro enorme. Marta se sentó lentamente. «Verónica», dijo ella. «¿Qué? ¿Recuerdas que te dije que pasó algo extraño en ese viaje a tu casa?» «Lo recuerdo. Nunca me lo contaste bien. Te lo voy a contar ahora. Vas a necesitar un café». Verónica escuchó todo, y cuando Marta terminó, guardó silencio por un rato. «Mamá», dijo ella, con una voz que Marta reconoció como la voz de su hija cuando intentaba no llorar. «Fuiste a tocar el portón de un hombre desconocido en medio de la lluvia. Tu padre y yo, sí. Y se hicieron amigos. Así fue. ¿Y crees que va a estar bien?» Doña Marta miró por la ventana hacia el patio. «Creo que sí», dijo ella. «Está intentándolo, y cuando alguien realmente lo intenta, uno tiene que creer que va a lograrlo. La última vez que había hablado con Joaquín había sido 3 días atrás. Él había llamado para contarle que el Santiago iba a pasar un fin de semana en la hacienda el mes siguiente, el primer fin de semana, y que había pintado el cuarto de visitas que estaba vacío desde que llegó, y comprado una cama nueva, y que Bruno se había quedado dentro del cuarto investigando todo mientras él pintaba, lo que había tomado más tiempo de lo esperado, pero había hecho el proceso menos solitario. Doña Marta había escuchado aquello con el corazón caliente, de una manera que solo llega con la edad, con esa sabiduría de quien ya ha visto suficiente de la vida para saber reconocer cuándo algo se está arreglando de verdad. Ella había dicho, «Cuida bien ese cuarto». Él había dicho, «Lo haré, sí». Y ella le había creído, porque había visto al hombre que llegó empapado y encerrado en un portón oxidado con un perro al lado. Y había visto al mismo hombre aprender a hacer polvorones de canela, llamar a su hijo, abrazar a un viejo profesor, sentarse en silencio agradable con gente que no le pedía nada más que apareciera. La vida no se arregla toda de una vez. Nunca ha sido así. Se arregla en pedazos pequeños, en gestos simples, en portones que se van abriendo despacio. Y a veces, todo lo que un hombre perdido necesita son 2 viejos en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo la lluvia equivocada. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que Joaquín tomó la decisión correcta al aislarse? Dínoslo en los comentarios, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta. Gracias por tu compañía.